Ray Dalio pasó 40 años documentando patrones de acumulación de riqueza a través de mercados llenos, recesiones profundas y períodos de extraordinaria prosperidad. Lo que descubrió no fue una fórmula mágica ni un atajo secreto, sino más bien un conjunto de principios matemáticos y de comportamiento que, según los análisis de la Reserva Federal sobre la movilidad de la riqueza entre 1985 y 2020, explican por qué ciertos individuos son capaces de multiplicar la riqueza de manera consistente, mientras que otros permanecen estancados durante décadas. No voy a prometerle que alcanzará $1 millón en 4 u 8 años, porque eso sería irresponsable y deshonesto, pero le enseñaré exactamente lo que revelan los datos históricos sobre los patrones que preceden a la acumulación acelerada de riqueza, y por qué comprender estos patrones puede marcar la diferencia entre generar riqueza genuina o simplemente soñar con ella. La pregunta no es si estos principios funcionan. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales confirman que funcionan cuando se aplican de manera consistente. La pregunta es si está dispuesto a implementarlos con un rigor que pocos demuestran. Rápido, ¿desde qué ciudad estás mirando? Comenta abajo tu ciudad porque siempre me sorprende el alcance geográfico de quienes buscan educación financiera más allá de lo superficial. Aprovecha y suscríbete al canal porque publico análisis de este nivel habitualmente. Y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos comprobables y no en promesas vacías. El núcleo conceptual que Dalio articula en sus estudios sobre la formación de riqueza, documentados extensamente por Bridgewater Associates durante 4 décadas, analizando miles de casos, se reduce a 3 pilares matemáticos interconectados que, cuando se combinan, crean lo que los economistas llaman el efecto de apalancamiento temporal. El primer pilar es la tasa de ahorro efectiva, no la nominal que uno imagina ahorrar, sino la real que efectivamente se convierte en activos productivos después de impuestos, inflación y gastos inevitables. Una investigación de la OCDE publicada en 2019 que analiza los patrones de acumulación en 38 países desarrollados a lo largo de 3 décadas, reveló que las personas que alcanzaron su primer $1 millón en patrimonio neto antes de los 40 años mantuvieron una tasa de ahorro efectiva promedio del 32%, no de los ingresos brutos, sino del ingreso neto disponible. Esto significa que de cada $100 que realmente podían gastar, ahorraron e invirtieron 32 de manera constante mes tras mes, año tras año. El estudio diferencia claramente el ahorro nominal, el que la gente dice hacer, del ahorro efectivo, el que realmente ocurre y se transforma en activos. La diferencia entre estas dos tasas, según la investigación, fue en promedio de 14 puntos porcentuales, lo que revela una enorme brecha entre la intención y la ejecución. El segundo pilar es el rendimiento real ajustado al riesgo del capital invertido, un concepto que Dalio enfatiza repetidamente en sus análisis como fundamentalmente diferente del rendimiento nominal bruto. La Reserva Federal, en un estudio exhaustivo sobre la acumulación de riqueza familiar entre 1989 y 2019, demostró que las familias en el 20% superior de acumulación de riqueza obtuvieron un rendimiento real promedio de 7.2% anual en una cartera diversificada, mientras que el promedio nacional fue de 4.1%. Estos 3 puntos porcentuales de diferencia, compuestos a lo largo de 20 años, explicaron aproximadamente el 68% de la diferencia final en la riqueza acumulada entre los grupos. El estudio controló las variables de ingreso inicial, educación y herencia, aislando específicamente el impacto de la gestión de inversiones. El tercer pilar es el horizonte temporal efectivo, no el que usted dice tener, sino el periodo real durante el cual puede mantener el capital invertido sin retiros prematuros ni cambios emocionales de estrategia.
El análisis del Banco Mundial sobre el comportamiento de los inversores en 17 mercados desarrollados durante las crisis de 2001, 2008 y 2020 mostró que solo el 23% de los inversores individuales mantuvieron posiciones durante períodos de máxima volatilidad, mientras que el 77% realizó reembolsos o cambios significativos en las asignaciones durante momentos de máximo pánico. El 23% que mantuvo la disciplina, según el estudio, tuvo un rendimiento acumulado promedio 142% mayor durante todo el ciclo de 10 años, en comparación con el grupo que reaccionó emocionalmente. Estos tres pilares no funcionan de forma aislada, sino que interactúan exponencialmente a través de lo que los matemáticos financieros llaman la función de composición multivariable. Comenta a continuación cuál de estos tres pilares representa tu mayor desafío actual, porque quiero entender dónde está la dificultad más común, y esto sucede a menudo. Este se convierte en el tema de futuros videos. Cuando Dalio estructuró un marco para evaluar el potencial de acumulación, no comenzó con una meta arbitraria como $1.000.000, sino que empezó invirtiendo la ecuación matemática. Se tomaron casos documentados de personas que habían alcanzado hitos de riqueza específicos durante periodos específicos y se trabajó hacia atrás para identificar patrones comunes en las variables. Este proceso, detallado en un informe interno de Bridgewater, que luego se publicó parcialmente, reveló que el tiempo necesario para alcanzar el primer $1.000.000 a partir de capital cero dependía principalmente de tres datos mensurables: capital inicial disponible para la inversión mensual, tasa de rendimiento real consistentemente alcanzable y periodo de mantenimiento sin interrupciones significativas. Las matemáticas son brutalmente honestas y no permiten ilusiones. Si puede invertir $500 al mes, con un rendimiento real del 7% anual, le llevará aproximadamente 26 años alcanzar el $1.000.000. Si duplica la inversión mensual a $1.000 manteniendo el mismo rendimiento, se reduce a 18 años. Si mantienes 500 al mes, pero aumentas tu rendimiento al 10%, llegarás en 21 años. Si combinas 1.000 al mes con un rendimiento del 10%, se conseguirá en 15 años. Estas cifras provienen directamente de calculadoras de capitalización verificadas por la Reserva Federal y no consideran los impuestos, que reducirían los rendimientos netos, ni la inflación por encima de la que ya está incorporada en el rendimiento real. Este es el punto que pocos educadores financieros tienen el coraje de articular claramente. Para llegar a $1.000.000 en 4 años desde cero, sería necesario invertir $15.500 al mes, con un rendimiento real del 7%, o $7.800 al mes, con un rendimiento real del 15%, una tasa que está en el límite superior de lo históricamente sostenible, según un análisis de 100 años de datos de mercado realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Para alcanzarlo en 8 años, necesitaría $6.400 mensuales al 7%, o $3.900 mensuales al 12%. Estos números no son opiniones, son el resultado directo de la función de capitalización exponencial, y cualquiera puede comprobarlos con una calculadora financiera básica. Lo que Dalio sostiene, y aquí reside el verdadero valor educativo, es que la mayoría de la gente se centra en la variable equivocada. Se obsesionan con la rentabilidad, buscando el 10, el 15, el 20% anual, cuando deberían obsesionarse con la tasa de ahorro y el horizonte temporal. Un estudio de la OCDE sobre 2.500 casos de acumulación acelerada de riqueza entre 1990 y 2015 reveló un patrón sorprendente. El 84% de las personas que alcanzaron su primer millón en menos de 15 años comenzaron centrándose exclusivamente en aumentar sus ingresos y su tasa de ahorro en los primeros 3 a 5 años,
ignorando casi por completo la optimización del retorno de la inversión en esta fase inicial. Solo después de establecer una base sólida de elevados ahorros mensuales, generalmente superiores a los $3,000 mensuales, dirigieron su atención a estrategias de inversión más sofisticadas. El razonamiento es matemáticamente sólido. Aumentar su tasa de ahorro del 20 al 40% generalmente está bajo su control directo a través de decisiones de estilo de vida, cambios de carrera o creación de fuentes adicionales de ingresos, mientras que aumentar el rendimiento de la inversión del 7 al 12% requiere constantemente experiencia significativa, alta tolerancia al riesgo y, a menudo, elementos de suerte o oportunidad que están parcialmente fuera de su control. Tú me gusta, aquí no es solo un botón. Es un voto por una educación financiera más genuina en la plataforma, así que deja un me gusta ahora, porque estas métricas determinan literalmente lo que YouTube promueve y lo que permanece oculto. Al descomponer la trayectoria típica de acumulación acelerada, documentada en los estudios de caso de Bridgewater y validada por datos agregados de la Reserva Federal sobre la movilidad de la riqueza, emerge un marco de 4 fases distintas que Dalio llama espiral de capitalización. La primera fase, que él llama anclaje de capital, normalmente dura de 18 a 36 meses y tiene el único objetivo de establecer una tasa de ahorro sostenible por encima del 25% de los ingresos netos y construir una reserva de emergencia equivalente a 6 meses de gastos esenciales. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales muestran que solo el 39% de las familias estadounidenses son capaces de mantener sus ahorros a este nivel durante más de 12 meses consecutivos, lo que revela por qué esta fase actúa como un filtro natural. Durante el anclaje, el retorno de la inversión es secundario. La atención se centra en crear el hábito de vivir constantemente por debajo de la capacidad financiera y en desarrollar la disciplina de transferir automáticamente un porcentaje fijo de cada ingreso a la cuenta e inversión antes que cualquier gasto discrecional. Una investigación conductual publicada en el Journal of Economic Psychology en 2017, que analizó a 3,200 participantes durante 5 años, demostró que las personas que automatizaron sus ahorros a través de transferencias programadas tenían una tasa de adherencia del 81% en comparación con el 29% entre aquellos que ahorraron manualmente, una diferencia estadísticamente significativa que persiste en diferentes niveles de ingresos y educación. La segunda fase, la aceleración del capital, comienza cuando se establece la reserva de emergencia y se estabiliza la tasa de ahorro, normalmente entre el mes 24 y el mes 60 del viaje. Aquí el foco se desplaza hacia la optimización de los rendimientos mediante la asignación estratégica de activos con potencial de apreciación mayor que la inflación. Dalio enfatiza que esta fase no se trata de especulación o apuestas de alto riesgo, sino de construir una cartera diversificada siguiendo principios de asignación de activos validados por décadas de investigación académica. El análisis histórico de 100 años de rendimientos de diferentes clases de activos, compilado por profesores de Yale y publicado en 2020, muestra que una cartera equilibrada de 60% de acciones globales diversificadas y 40% de bonos de renta fija de calidad produjo un rendimiento real promedio de 6,8% anual, con una volatilidad moderada, mientras que carteras más agresivas, con 80 o 90% en acciones, produjeron un rendimiento promedio de 8,3%, pero con una volatilidad significativamente mayor que resulta en abandonos durante las crisis. La elección entre estas asignaciones no se trata de cuál es mejor en absoluto, sino de cuál se puede mantener durante un mercado bajista de 18 a 36 meses, que según datos históricos ocurre en promedio cada 8 a 12 años. La tercera fase, la multiplicación del capital,
Suele ocurrir entre el año 5 y el año 10, cuando la base de capital invertido ya ha alcanzado una magnitud en la que los rendimientos porcentuales se traducen en valores absolutos significativos. Si tiene $100,000 invertidos y obtiene un rendimiento del 8%, eso suma $8,000 a su capital ese año, lo que equivale a invertir $667 adicionales al mes. Cuando la base alcanza los $300,000, el mismo retorno genera $24,000 anuales, equivalentes a $2,000 mensuales en aportes extras. Este efecto, técnicamente conocido como ventaja de base creciente, es lo que crea la característica aceleración no lineal de la acumulación en la segunda década. El análisis de la Reserva Federal sobre la distribución de la riqueza muestra que la velocidad del crecimiento de la riqueza aumenta significativamente después de que un individuo supera la marca de los $100,000 en activos invertidos, no porque cambie el rendimiento porcentual, sino porque la base sobre la cual se aplica el rendimiento se vuelve lo suficientemente grande como para generar valores absolutos materiales. La cuarta fase, la consolidación de capital, marca la transición de la acumulación activa a la preservación estratégica, que generalmente ocurre cuando los activos alcanzan una magnitud en la que el rendimiento anual potencial excede las necesidades de ingresos del individuo. Para muchos, esto supone entre $1 millón y $2 millones, dependiendo del estilo de vida y de los costes fijos. En esta etapa, según el marco de Dalio, el objetivo pasa de maximizar el rendimiento a optimizar la relación rendimiento-riesgo, a menudo reduciendo la exposición a activos volátiles y aumentando la asignación a instrumentos para preservar el capital y generar ingresos pasivos. Publico análisis en profundidad como este semanalmente, así que suscríbete ahora y toca la campana para no perderte nada, porque el próximo video explorará exactamente cómo crear un portafolio para cada una de estas fases y complementará perfectamente lo que estás aprendiendo aquí, lo que a menudo separa a quienes alcanzan su primer millón en 8 a 12 años de aquellos que tardan entre 25 y 30 años. Según un análisis de casos documentado por Bridgewater, no es principalmente la inteligencia, la suerte o el acceso a oportunidades secretas, sino más bien 3 comportamientos específicos que, según los datos, son fuertes predictores de la acumulación acelerada. El primer comportamiento es lo que Dalio llama optimización continua de los ingresos, un proceso activo e intencional de aumentar la capacidad de generación de ingresos a través del desarrollo de habilidades valoradas por el mercado, cambios estratégicos en el empleo o la creación de fuentes complementarias de ingresos. La Oficina de Estadísticas Laborales, que rastrea las trayectorias de ingresos de 50,000 trabajadores a lo largo de 20 años, identificó que los individuos en el quintil superior de crecimiento salarial cambiaron de empleador en promedio cada 3,2 años durante los primeros 10 años de su carrera, en comparación con 6,7 años para el quintil inferior, y que el 83% de ellos habían desarrollado habilidades especializadas de alto valor en un área con demanda. Aumenta antes de los 35 años. El patrón no es de saltos aleatorios, sino de progresión estratégica, donde cada cambio resultó en un aumento salarial promedio de 18 a 32%, mientras que permanecer con el mismo empleador generó aumentos promedio de 3 a 5% anual. A lo largo de una década, la diferencia acumulada en el ingreso total entre estos enfoques superó fácilmente los $200,000, una cantidad que, invertida adecuadamente, añade años de anticipación al objetivo de riqueza. El segundo comportamiento es una compresión agresiva pero sostenible del costo de vida durante la fase de acumulación, específicamente en 3 categorías que, según los datos, son las mayores destructoras de la capacidad de ahorro: vivienda, transporte y salir a comer.
El análisis de los patrones de gasto de la encuesta de gasto del consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales reveló que las familias en el decil superior de la tasa de ahorro gastaron un promedio del 21% de sus ingresos brutos en vivienda, en comparación con el 34% del promedio nacional, y ahorraron 13 puntos porcentuales que dirigieron enteramente a inversiones. En el transporte, la diferencia fue igualmente significativa, 9% versus 16%, resultado de decisiones conscientes de conservar los vehículos usados por periodos más largos y evitar financiar autos nuevos que, según cálculos actuariales, destruyen un promedio de $72,000 de capacidad de inversión durante una vida laboral típica en comparación con la estrategia de comprar vehículos de 3 a 5 años y conservarlos durante 8 a 12 años. El tercer comportamiento, y posiblemente más importante según el énfasis que Dalio pone en sus estudios, es mantener un horizonte temporal durante periodos de extrema volatilidad. Esto va más allá de simplemente no vender durante una caída. Implica la capacidad psicológica de continuar invirtiendo cantidades planificadas, incluso cuando todos los indicadores emocionales gritan que se detenga. Un estudio fundamental realizado por profesores de Harvard, publicado en 2014, analizó el comportamiento inversor de 8.500 participantes durante la crisis de 2008 y 2009. Descubrieron que solo el 17% mantuvo contribuciones mensuales constantes durante los 18 meses de mayor agitación, mientras que el 53% redujo las contribuciones y el 30% las suspendió por completo. Cuando los investigadores rastrearon a estos mismos individuos 10 años después, en 2019, el grupo que mantuvo la disciplina tenía una riqueza promedio que era 193% mayor que el grupo que dejó de hacerlo, y 86% mayor que el grupo que redujo. Diferencias estadísticamente masivas que no pueden explicarse solo por conservar activos durante una crisis, sino principalmente por haber seguido comprando activos sustancialmente descontados durante un periodo de pánico máximo. Las matemáticas subyacentes son claras. Invertir durante un mercado bajista agrega unidades de activos a precios reducidos, que cuando el mercado se recupera como se ha recuperado históricamente, según 120 años de datos compilados por la Reserva Federal, produce un retorno amplificado del capital invertido en ese periodo específico. Una persona que invirtió $1,000 al mes de manera constante, incluso durante una crisis, compró muchas más unidades durante un valle, en comparación con una persona que invirtió solo durante los periodos de auge, lo que resultó en una cantidad total de activos significativamente mayor cuando se evaluó en una etapa posterior de recuperación. Este principio, conocido técnicamente como promedio de costos en dólares durante la volatilidad, es tan poderoso que por sí solo explica, según el análisis cuantitativo de Bridgewater, aproximadamente entre el 30 y el 40% de la diferencia en la acumulación final entre inversionistas disciplinados e inversionistas reactivos durante todo el ciclo de mercado de 20 a 30 años. Ahora viene la parte que requiere una honestidad brutal. Para llegar a $1 millón en 4 años desde cero, se necesitarían uno o más de los siguientes elementos según modelos matemáticos validados. Primero, un ingreso neto disponible para inversión de aproximadamente $18,000 por mes, suponiendo un rendimiento conservador del 7% anual, lo que implica un ingreso bruto anual probablemente superior a $400,000 para una familia típica después de impuestos y gastos mínimos. En segundo lugar, la capacidad de generar un rendimiento constante de más del 20% anual sobre el capital invertido, una tasa que lo ubica en el percentil 98 de los administradores profesionales, según los datos de rendimiento de fondos compilados por Morningstar durante 20 años. En tercer lugar, un evento único de gran magnitud,
como la venta de un negocio, una herencia sustancial o una ganancia extraordinaria en una inversión concentrada de alto riesgo que, por definición, no es replicable ni enseñable como estrategia. El análisis estadístico del Banco Mundial sobre la formación de riqueza en las economías desarrolladas muestra: está claro que el 92% de los casos de acumulación del primer millón en un periodo inferior a 5 años involucra uno de estos tres elementos, o una combinación de ellos, y el 87% involucra eventos únicos y no recurrentes. Para una meta a 8 años, los parámetros se vuelven más accesibles, pero aún más exigentes. Inversión mensual de $6,000 al 7%, o $3,500 al 12%, lo que aún lo ubica en un segmento de población relativamente pequeño. Datos de la Reserva Federal muestran que solo el 13% de las familias estadounidenses tienen la capacidad de invertir más de $5,000 al mes, lo que revela por qué la acumulación acelerada es estadísticamente inusual. Esto no significa que sea imposible o que no debas intentarlo. Significa que debes ser absolutamente realista acerca de tu punto de partida y el esfuerzo requerido. Si sus ingresos actuales no le permiten una inversión mensual de $6,000, entonces su enfoque principal durante los próximos 12 a 24 meses no debería ser optimizar su cartera o buscar rendimientos superiores, sino más bien crear un plan concreto y ejecutable para aumentar los ingresos mediante el desarrollo de habilidades, el cambio de carrera, la creación de un negocio paralelo o cualquier combinación que se adapte a su situación específica. Este es el punto en el que la educación financiera honesta se aleja del contenido motivacional vacío. No hay atajos matemáticos para la acumulación sin una base de capital adecuada, por lo que construir esa base se convierte en el trabajo fundamental. La investigación de la OCDE sobre emprendimiento y movilidad de ingresos identificó que el 43% de las personas que lograron un crecimiento de ingresos superior al 100% durante un periodo de 5 años lo hicieron mediante la transición al autoempleo o creando una fuente adicional de ingresos específicos basados en habilidades, mientras que solo el 18% logró un crecimiento equivalente al permanecer en una estructura tradicional de un solo empleo. Los datos sugieren que si la aceleración de los ingresos es necesaria para permitir objetivos de acumulación, el emprendimiento o la creación independiente de valor pueden ser caminos más probables que la progresión corporativa tradicional para la mayoría de las personas. Pero esto conlleva importantes compensaciones: mayor riesgo, necesidad de capital inicial, necesidad de habilidades más allá de la experiencia técnica, incluidas ventas, marketing y gestión, y a menudo un periodo inicial de ingresos reducidos antes de la estabilización. Decidir entre estas rutas no se trata de cuál es superior en absoluto, sino de cuál se alinea mejor con su perfil de riesgo, habilidades existentes, capital disponible y horizonte temporal específico. El marco que Dalio desarrolló para evaluar la viabilidad de los objetivos de acumulación, descrito parcialmente en presentaciones públicas y en informes de Bridgewater, comienza con 3 preguntas de diagnóstico rigurosas. Primero, ¿cuál es su tasa de ahorro neta efectiva actual, calculada no como porcentaje del ingreso bruto, sino como porcentaje del ingreso disponible después de impuestos y gastos verdaderamente fijos? ¿Y qué evidencia concreta tiene de que puede mantener esta tasa durante un periodo de 24 meses consecutivos sin interrupción? Si la respuesta es menos del 20%, o si no ha puesto a prueba la disciplina durante 2 años completos, incluidos periodos de gastos inesperados, entonces la base aún no es sólida. Segundo, ¿cuál es su rendimiento real neto de impuestos ajustado a la inflación sobre sus inversiones durante los últimos 36 a 60 meses? ¿Fue ese rendimiento el resultado de una estrategia consistente y replicable, o incluyó elementos de oportunidad, suerte o concentración extrema que no sería prudente asumir como sostenibles?
Si no se tienen 3 años de historia, o si el rendimiento dependió de apuestas concentradas, entonces proyectar este rendimiento para la próxima década es estadísticamente cuestionable. Tercero, durante la última corrección del mercado del 20% o más, ¿mantuvo usted disciplina de inversión o redujo la exposición debido a una reacción emocional? Y si aún no ha experimentado una corrección de esa magnitud, ¿qué evidencia tiene sobre su capacidad psicológica para mantener el rumbo durante situaciones de estrés extremo? Estas no son preguntas retóricas, son diagnósticos serios que determinan si los números que se utilizan en la planificación reflejan la realidad o la aspiración. Un estudio de finanzas conductuales de la Universidad de Chicago publicado en 2018 demostró que el 89% de los inversores individuales sobreestimaron su propia tasa de ahorro en un promedio de 12 puntos porcentuales y sobreestimaron los rendimientos históricos en un promedio de 6.3 puntos porcentuales, cuando se les preguntó sin acceso a registros reales, lo que resultó en proyecciones de acumulación futura que fueron sistemáticamente optimistas en magnitud, entre un 40 y un 60%, en comparación con las trayectorias probables basadas en el comportamiento real documentado. El sesgo de optimismo en la planificación financiera no es un defecto moral, es una característica historia humana bien documentada, pero reconocerla y corregirla mediante mediciones rigurosas es la diferencia entre planes que se materializan y planes que siguen siendo fantasías. Para construir una proyección de acumulación realista, necesita 3 datos verificables y conservadores: su tasa de inversión real mensual, promedio durante los últimos 12 meses, no lo que pretende invertir, sino lo que realmente invirtió; su rendimiento real neto promedio, durante los últimos 36 meses, si tiene un historial, o un rendimiento histórico de índice diversificado conservador de 6 a 7% si recién está comenzando, y un horizonte temporal hasta las necesidades de uso de capital que debe ser de un mínimo de 8 a 10 años para permitir que la capitalización y la recuperación de la volatilidad funcionen adecuadamente. Al ingresar estos 3 números en una calculadora de capitalización disponible de forma gratuita en el sitio web de la Reserva Federal o en cualquier calculadora financiera verificada, se obtiene una proyección de riqueza futura que, aunque no es una garantía porque el futuro es incierto, es una estimación basada en patrones históricos reales y no en las esperanzas o promesas de los educadores financieros que se benefician de su optimismo. Si la proyección muestra que alcanzará 1 millón en 15 años en lugar de 4, eso no es un fracaso, es una realidad frente a la cual, ahora, puede tomar decisiones informadas sobre si aceptar ese cronograma, si aumentar la tasa de ahorro a través de cambios en el estilo de vida, si buscar aumentar los ingresos a través del desarrollo profesional, o si aceptar un mayor riesgo buscando rendimientos superiores al comprender plenamente las compensaciones involucradas. La claridad basada en datos es infinitamente más valiosa que la motivación basada en ilusiones, porque solo la claridad permite ajustes estratégicos reales. El siguiente elemento crucial que Dalio enfatiza y que los datos de movilidad de activos confirman es el papel de evitar la destrucción de capital, un concepto que suena obvio, pero que en la práctica es violado repetidamente por la mayoría de los acumuladores. La destrucción de capital ocurre en 3 formas principales, según una taxonomía desarrollada en los estudios de caso de Bridgewater. Primero, la destrucción debida al consumo desproporcionado, donde el individuo dirige el capital acumulado a gastos que no generan retorno o apreciación, siendo los ejemplos clásicos los vehículos de lujo que se deprecian 60% en 5 años, las renovaciones residenciales que exceden con creces el valor agregado de la propiedad o los bienes de consumo de alto valor con rápida obsolescencia. El análisis de la encuesta de gasto del consumidor reveló que las familias en el quintil superior de ingresos, pero en el inferior de acumulación de riqueza, gastaron un promedio de $23,000 al año
en una categoría clasificada como bienes de consumo duraderos superfluos. Una cantidad que si se invirtiera al 7% durante 20 años, generaría $940,000 adicionales en riqueza. Una cantidad que por sí sola explica una gran parte de la diferencia entre ingresos altos con riqueza baja e ingresos altos con riqueza alta. La segunda forma es la destrucción por mala asignación de la inversión, típicamente a través de una concentración excesiva en un único activo de alto riesgo, invirtiendo en instrumentos que no se comprenden adecuadamente o persiguiendo rendimientos extraordinarios que históricamente tienen una baja probabilidad de éxito. La Reserva Federal, en un análisis de las pérdidas de inversiones durante 3 ciclos de crisis, documentó que los inversionistas que mantuvieron más del 40% del capital en una acción individual o en un sector específico experimentaron una volatilidad 7 veces mayor y una probabilidad 3.2 veces mayor de pérdida permanente de capital en comparación con los inversionistas con carteras diversificadas. Diferencia que persiste independientemente del ciclo económico o periodo analizado. La tercera forma, y quizás la más insidiosa, es la destrucción, a través de impuestos no administrados y erosión inflacionaria, donde los individuos no logran optimizar la estructura tributaria de inversión o mantener el capital en instrumentos cuyo rendimiento nominal no excede la inflación. La Oficina de Estadísticas Laborales calculó que entre 1995 y 2020, la inflación acumulada fue del 116%, lo que significa que $100,000 de poder adquisitivo en 95 requerían $216,000 en 2020 para mantener la equivalencia. Los inversores que mantuvieron capital en un instrumento que generaba el 3% nominal durante este periodo vieron cómo su poder adquisitivo real se reducía en un 41%, una destrucción masiva de activos que se produjo silenciosamente, sin un solo evento dramático, pero a través de una erosión constante año tras año. Evitar estas 3 formas de destrucción no es tan emocionante como buscar retornos extraordinarios, pero los datos sugieren que contribuye de manera más significativa a una acumulación exitosa en un horizonte de 20 a 30 años. Un estudio comparativo de la OCDE sobre 2.300 trayectorias de acumulación reveló que la diferencia promedio en el rendimiento de la inversión entre el quintil superior R y menor número de acumuladores fue de 2.1% por año, mientras que la diferencia en la tasa de destrucción de capital fue de 9.7% por año, lo que sugiere que minimizar la destrucción tiene aproximadamente 4 veces más impacto que maximizar el retorno para el resultado final, una conclusión que invierte el enfoque típico de la educación financiera más popular. Al trazar una cronología detallada de la acumulación típica del primer millón utilizando datos agregados de la Reserva Federal sobre los hogares que han alcanzado este hito, surge un patrón temporal específico que puede servir como referencia para calibrar las expectativas. El primer millón suele tardar entre 12 y 22 años para los profesionales de ingresos medios altos que mantienen una disciplina constante, con una media de 16 años. La distribución no es lineal. Los primeros $100,000 tardan un promedio de 5 a 7 años, lo que revela por qué esta fase inicial es psicológicamente más desafiante, porque el progreso parece lento. Los próximos 150,000 a 250,000 tardarán entre 4 y 5 años, una aceleración que ya se nota debido al mayor tamaño de la base. El salto de 250,000 a 500,000 lleva de 3 a 4 años, y de 500,000 a 1,000,000 de 2, 5 a 3, 5 años, una aceleración espectacular que demuestra un poder compuesto de forma sustancial. Pattern revela por qué el asesoramiento financiero a menudo enfatiza la importancia de alcanzar esos primeros 100,000. No porque haya magia en ese número,
sino porque los datos muestran que representa el punto de inflexión psicológico y matemático donde la acumulación comienza a autorreforzarse de manera más evidente. Para aplicar el marco de Dalio a su situación específica, el proceso no comienza con una meta ambiciosa y una fecha límite agresiva, sino que comienza con una auditoría honesta y completa de la situación actual. El primer paso es calcular el patrimonio neto real, suma de todos los activos invertidos, bienes inmuebles a un valor de mercado realista, no a un valor sentimental, vehículos a su valor de reventa, menos todas las deudas, incluidas hipotecas, financiación y cualquier obligación. Este número, ya sea positivo o negativo, es un punto de partida innegociable. El segundo paso es realizar un seguimiento meticuloso del flujo de caja real durante un periodo mínimo de 90 días. Cada ingreso que entra, cada gasto que sale, categorizados honestamente sin juzgar, pero con precisión. El análisis de 3 meses revela patrones que meses individuales pueden enmascarar debido a variaciones estacionales. El tercer paso es clasificar los gastos en 3 categorías mutuamente excluyentes: elementos esenciales fijos que no se pueden reducir sin un cambio dramático en la vida, como vivienda básica y alimentos básicos; elementos esenciales variables que se pueden optimizar sin eliminar necesidades como transporte y servicios públicos; y discrecionales, que son opciones completas de estilo de vida. Las investigaciones conductuales muestran que la mayoría de las personas clasifican erróneamente muchos gastos como esenciales, cuando en realidad son discrecionales. Una racionalización que protege el ego, pero sabotea la acumulación. Prueba sencilla. Si mañana perdieras tu trabajo y tuvieras que vivir en reserva durante 6 meses, ¿recortarías ese gasto? Si es así, es discrecional independientemente de cómo se sienta al respecto. El cuarto paso es calcular la tasa de ahorro actual y compararla con la tasa necesaria para alcanzar la meta en el horizonte temporal deseado, revelando una brecha que debe cerrarse mediante un aumento de los ingresos, una reducción de los gastos o una ampliación del plazo. El quinto paso es evaluar la tolerancia real al riesgo mediante un ejercicio mental riguroso. Si su cartera perdiera el 40% de su valor en 12 meses, ¿vendería presa del pánico, mantendría la posición o invertiría más? Su respuesta honesta determina la asignación adecuada de activos, porque no tiene sentido crear una cartera teóricamente óptima si no puede mantenerla durante las turbulencias. El sexto paso es construir una estructura de automatización. Transferencias automáticas programadas de la cuenta corriente a las inversiones al día siguiente de recibir un salario, reequilibrio automático de la cartera trimestral o semestralmente, revisión del calendario del patrimonio neto mensual. La automatización elimina la necesidad de una disciplina activa que, según los estudios de psicología del comportamiento, es un recurso finito que se agota bajo estrés, reemplazándolo con sistemas que operan independientemente de la motivación o la fuerza de voluntad. Implementar estos 6 pasos no es un trabajo de fin de semana, es un proyecto de 3 a 6 meses que sienta las bases sobre las cuales se construirá la acumulación posterior. Los datos muestran que las personas que completan auditorías rigurosas e implementan la automatización tienen una tasa de cumplimiento del plan de ahorro del 74% en 3 años, frente al 21% entre aquellos que planifican de manera informal. Una diferencia que se traduce directamente en una diferencia en la riqueza acumulada. Un aspecto que Dalio articula claramente y que a menudo se pasa por alto en la educación financiera popular es la distinción entre y la riqueza y la apariencia de riqueza. Un concepto que un profesor de la Universidad de Stanford investigó en un estudio fundamental sobre el consumo ostentoso publicado en 2015.
La investigación analizó los patrones de gasto de 1.800 familias en diferentes rangos de patrimonio neto y encontró una sorprendente correlación negativa. Las familias con patrimonio neto en el quintil superior gastaron un promedio de 23% menos en artículos que señalan su estatus, como ropa de diseñador, relojes de lujo, vehículos premium y experiencias ostentosas, en comparación con familias con riqueza en el quintil inferior, pero con ingresos similares. El patrón persistió después de controlar por edad, educación y ubicación geográfica. La interpretación de los investigadores fue que los individuos que priorizaban la acumulación de riqueza real desarrollaron un sistema de valores donde las señales a los demás eran menos importantes que el progreso hacia la independencia financiera, mientras que aquellos que se centraban en la apariencia dirigían los recursos hacia el consumo visible a expensas de la inversión invisible. Este no es un juicio moral sobre elecciones personales. Es una observación sobre la incompatibilidad matemática entre maximizar la apariencia de riqueza y maximizar la acumulación real de riqueza con ingresos finitos. Puede elegir cualquier punto de este espectro según sus valores, pero los datos son claros. El movimiento en una dirección necesariamente reduce el progreso en la otra. Reconocer explícitamente esta compensación permite tomar decisiones conscientes, en lugar de frustraciones inconscientes, acerca de por qué la acumulación no progresa, a pesar de un ingreso adecuado. Para aquellos que están genuinamente comprometidos con acelerar la acumulación y tienen ingresos que les permiten una inversión mensual sustancial, las estrategias avanzadas de optimización fiscal se vuelven matemáticamente significativas. El análisis del Tax Policy Center mostró que los inversores en el tramo del impuesto sobre la renta del 32% que optimizan la ubicación de los activos entre cuentas imponibles y diferidas, utilizan la recolección de pérdidas fiscales sistemáticamente y maximizan las contribuciones a vehículos con ventajas fiscales, pueden reducir la carga fiscal efectiva sobre los rendimientos de las inversiones entre 4, 7 y 8.2 puntos porcentuales, dependiendo de la complejidad de la situación. A lo largo de 20 años, esta diferencia equivale a entre un 32 y un 57% adicional en el capital final, una ganancia enorme que no proviene de rendimientos superiores, sino de una retención superior de los rendimientos después de impuestos. La implementación de estas estrategias requiere conocimientos técnicos sustanciales o asesoramiento profesional calificado, pero para activos de más de $200,000, el retorno de la inversión en una planificación fiscal competente es a menudo mayor que el retorno del esfuerzo de optimizar la selección de inversiones. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos documentados estudiados por instituciones como la Reserva Federal, el Banco Mundial, la OCDE y destacados centros académicos. Nada aquí constituye recomendaciones de inversión o garantías de resultados. Los estándares históricos, aunque informativos, no garantizan el desempeño futuro. Los mercados son inherentemente inciertos e implican riesgo de pérdida de capital. Consulte siempre a un profesional calificado certificado antes de tomar decisiones financieras importantes. Su situación específica puede diferir materialmente de los casos promedio discutidos. Los objetivos de acumulación deben establecerse basándose en un análisis honesto de su capacidad específica, horizonte temporal y tolerancia al riesgo, no en cronogramas arbitrarios o comparaciones con otros.